Salud mental y bienestar, una prioridad global. Es el lema elegido para conmemorar este año el Día Mundial de la Salud Mental que se celebra el sábado 10 de octubre. Hoy, para hablar de esa conmemoración, vamos a saludar al responsable del programa de enlace de salud mental del Hospital Costa del Sol, el psicólogo clínico Miguel Guerrero Díaz. Miguel, buenas tardes, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy queremos hablar con usted para conocer más de esa unidad de prevención en intervención intensiva en conducta suicida, la UPI Cicerón. Pero antes de centrarnos en ello, bueno, yo creo que sería necesario también reivindicar, ¿no?, la importancia de que se inviertan recursos de cuidado, en recursos de atención a la salud mental y de que exista también un acceso justo e igualitario a esos servicios para toda la población. Pues mira, me parece muy acertada tu aseveración y tu petición, porque efectivamente los problemas de salud mental son ya la primera causa de discapacidad en el mundo. Hay que tener en cuenta que sin salud mental no hay salud. Y ciertamente es un lastre que viene ocurriendo en diferentes países, pero que desgraciadamente ocurre mucho aquí en España. Los recursos de salud mental suelen tener poca inversión, suelen ser dispositivos, la mayoría de ellos, en los que la ratio de profesionales en función de los usuarios está muy por debajo de la media europea. Por ejemplo, sirva el ejemplo de los psicólogos clínicos, que en España son 3 veces menos que en el resto de Europa. Incluso hay otros países que multiplican hasta por 5 ese tipo de recursos profesionales, y efectivamente eso tiene que ver con la ética, lo que tú dices. La ética tiene un componente de justicia, de accesibilidad para todos los usuarios, y eso obviamente consume recursos, y por eso las autoridades políticas y las autoridades sanitarias deben invertir en los recursos de salud mental para precisamente que se pueda dar esa situación de justicia y de accesibilidad. Pese a que es cierto que estamos mucho mejor que hace 20 años o que hace Sí. seguramente 10 años, pero hay que seguir invirtiendo. Sí, todavía nos queda mucho por avanzar si queremos, sobre todo, lograr esa igualdad con otros países de la Unión Europea en cuanto a los recursos que ofrecen. Efectivamente. Miguel, en muchas ocasiones la enfermedad mental deriva en una conducta suicida de riesgo. Efectivamente, la enfermedad mental o los trastornos psicológicos todos incrementan el riesgo de que una persona pueda desarrollar una conducta suicida. Nosotros nos basamos en los datos de autopsias en los que se da un suicidio consumado, una persona que ha muerto por suicidio, y parece que hay una cifra muy elevada, que van entre el 70 y el 90%, en función de la metodología, de que estas personas que se han suicidado padecían una enfermedad mental o un trastorno mental en el momento del acto. Pero tampoco podemos, y esto es siempre importante también para que podamos educarnos en el tema del suicidio, no todas las personas que tienen enfermedades mentales se van a suicidar, obviamente, pero tampoco, desgraciadamente, todas las personas que se suicidan, no todas tienen una enfermedad mental. Es decir, Entiendo. cualquier persona, cualquier estrato social puede estar en un momento dado en una situación de riesgo, aunque efectivamente, como tú dices, padecer un trastorno mental, fundamentalmente la depresión, como trastorno que más prevalencia tiene en la conducta suicida, pues incrementa el riesgo, sobre todo si concurre con otros factores. Solamente por padecer un trastorno psicológico no significa que la persona vaya a estar en riesgo de suicidio, pero es verdad que si concurren otros factores de riesgo y estos se van sumando, la enfermedad mental parece que es un factor precipitante o predisponente importante. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo? Pues mire, factores de riesgo conocemos muchos, porque algunos sociodemográficos que tienen que ver, por ejemplo, con la edad. Sabemos que hay especiales poblaciones de riesgo, fundamentalmente en las personas mayores. A partir de los 65 años, cada año se va incrementando el riesgo de suicidio. Los grupos de adolescentes y de población joven, piensa, por ejemplo, que en la edad entre 15 y 29 años, el suicidio es la segunda causa global de muerte. Entonces son grupos especialmente de riesgo. El género, pues por ejemplo el hombre triplica las tasas de suicidio consumado con respecto a las mujeres, pese a que por ejemplo las mujeres sí que son en el género las que más intentos de suicidio se dan. Otros factores de riesgo, pues fundamentalmente estos sociales también, la pobreza, el desempleo, los conflictos financieros, pueden darse factores de riesgo biológicos, personas que tengan cierta heredabilidad o cierta genética a padecer trastornos mentales, padecer, por ejemplo, una enfermedad física grave que provoque incapacidad, que curse con dolor crónico, el alcoholismo, y ya no te digo las comorbilidades entre estos, para que se entienda bien, una persona que pueda padecer depresión
que además tenga problemas con el alcohol y que le puedan diagnosticar una enfermedad grave, pues ese tipo de concurrencia de factores va sumando, porque eso sí es algo que sabemos, a cada factor de riesgo que se va sumando, se va incrementando potencialmente el riesgo suicida. Uh-huh. ¿Y cómo funciona la unidad de prevención en conductas suicidas del Hospital Costa del Sol? Mire, esta es una unidad internivel que ha evolucionado de un programa que realizaba a nivel local en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Marbella, pero que ahora se ubica físicamente en el Hospital Costa del Sol y es un proyecto compartido con el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga y el propio Hospital Costa del Sol. Y el sentido que tiene es meterse dentro de o entre los dispositivos hospitalarios que tienen que ver fundamentalmente con la atención en el servicio de urgencias y de cuidados críticos de aquí del hospital y los dispositivos de ámbito comunitario, tanto los equipos de atención primaria de nuestra área sanitaria como las 3 unidades de salud mental comunitaria que hay en el distrito Costa del Sol. Y es una unidad de contención, es decir, todas las personas que realicen un intento de suicidio y que afortunadamente sobrevivan y sean atendidas aquí en el Hospital Costa del Sol, van a pasar directamente a esta unidad en una ventana temporal que oscila entre 6 meses y 18 meses, en función de la gravedad del paciente. Y todas las unidades de salud mental y sus equipos básicos de atención primaria van a poder derivar a esa unidad a todas las personas que se detecte riesgo suicida, fundamentalmente personas que están planificando, que están premeditando llevar a cabo el suicidio. Aquí lo vamos a atender durante este tiempo para eliminar la intencionalidad o eliminar el riesgo y evitar que las personas que lo están pensando lleguen al acto, obviamente, y las personas que ya hayan realizado ese intento de suicidio no lo vayan a reintentar. Uh-huh. Ese sería el objetivo fundamental asistencial de esta unidad. ¿Se tiene, por así decirlo, a lo mejor no es la palabra adecuada, un porcentaje de éxito elevado? Bueno, nosotros, yo como responsable del programa, tengo obligación también de ir monitorizando todos los datos que se vayan recogiendo y que se vaya probando la eficacia, pero afortunadamente esta unidad no nace en vacío, sino que como ya había recopilado 2 años de experiencia clínica del programa Cicerón, este que te comentaba que se hacía en Albarizas, pues sabemos que tenemos unos indicadores que son de calidad que se van a exportar también en esta unidad y fundamentalmente pues son muy satisfactorios porque de todos los pacientes que se atendieron en este programa, ninguno ha fallecido por suicidio consumado, ninguna de las personas que ingresaron tras haber realizado un intento volvió a reintentarlo en el tiempo que duró el programa y las personas que acudieron con ideación suicida no pasaron a la. Yo creo que son esas 3 indicadores los que estamos buscando. Uh-huh. Obviamente y desgraciadamente habrá situaciones en las que alguna persona pues pueda fallecer por suicidio y eso hay que estar preparado también para ello, pero yo cuento con la garantía de que el programa ya ha demostrado su eficacia y por lo tanto va a reducir mucho las tasas de suicidio en nuestra provincia. Y en la zona de influencia en la que ustedes trabajan, aquí en la comarca de la Costa del Sol, ¿cuál es el perfil del paciente? ¿Son más jóvenes, son más personas mayores, Miguel? Sí, es verdad que hay una diferencia poblacional, con las zonas rurales, por ejemplo, pues las zonas urbanas tienen distintas tasas de suicidio. Aquí es verdad que concurren muchas personas jóvenes. Hay muchos problemas también de consumo de drogas, esto es algo extendido en el mundo, pero bueno, sabemos que en la Costa del Sol especialmente hay problemas con el consumo de tóxicos, que eso es algo que influye mucho, va a influir también las tasas de desempleo, la situación actual en la que estamos, ¿verdad?, de pandemia, de la crisis de COVID, pues va a generar más desempleo y va a afectar más a los jóvenes y por tanto lo van a dejar en una situación de más vulnerabilidad y luego influye también pues la infradotación de los recursos sanitarios, que aunque haya menos accesibilidad a las zonas que están más alejadas de los hospitales generales y evidentemente ese perfil pues se puede especificar, pero realmente los perfiles de riesgo suelen ser bastante estables a nivel de localización geográfica, no hay mucha diferencia. Uh-huh. Aquí ahora mismo en el Hospital Costa del Sol están atendiendo, si no me equivoco, martes, miércoles y jueves, ¿no? Sí, esta unidad nace con esa programación, aunque lunes y viernes, por ejemplo, que no está esta unidad en funcionamiento, sí que me pueden encontrar en Albariza y todos los profesionales sanitarios estamos conectados vía telefónica porque hay alguna situación de riesgo, se atendería igualmente. Pero físicamente son estos 3 días y el objetivo es que conforme vaya evolucionando esta unidad se puedan ir dotando de más recursos y se pueda abrir este marco de atención al usuario. ¿La pandemia ha provocado que tengan que atender a un mayor volumen de personas, Miguel? Ahora no.
pero la estimación y la experiencia que tenemos por otros estudios en otras situaciones de pandemia parecida en otros países, sabemos que sí, que va a ser un factor que desgraciadamente en los siguientes meses va a haber un incremento, no solamente en el diagnóstico a personas que puedan padecer trastornos emocionales, trastornos psicológicos, sino que la conducta suicida suele incrementarse después de los periodos de pandemia, aunque dentro de esa situación ahora mismo no. Eso es una cosa también que es frecuente en este fenómeno, que cuando hay un momento de cohesión social o, digamos, la gente está preocupada ahora mismo por sobrevivir y que las consecuencias del COVID todavía no se están dando y se están empezando a dar cuando finalicen los ERTE, cuando finalicen los apoyos financieros, cuando cada vez las personas vayan entrando en situaciones de desesperanza, entonces sí que es bastante previsible que la conducta suicida se vaya a elevar y tengamos que atender a un mayor número de personas por intentos de suicidio. Mi deseo es que no, pero hay que estar preparado para esta situación. Bueno, y para estar preparado, lo que comentábamos al principio, que se dote de los recursos necesarios para atender a esa población que en un futuro va a necesitar pues la ayuda de los profesionales para superar todas esas situaciones. Nosotros hoy, para conmemorar ese Día Mundial de la Salud Mental que se celebra este sábado, hemos hablado con el responsable del programa de enlace de salud mental del Hospital Costa del Sol, el psicólogo clínico Miguel Guerrero Díaz. Ha sido un placer tenerles los micrófonos de la cadena SER. Muchas gracias, como siempre. También para mí. Muchísimas gracias a ti por tu llamada. Muchísimas gracias a ti por tu llamada.